¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Potosí Noticias? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de fútbol, del impacto del Mundial, pero más allá de lo que nos ha vuelto locos la selección, que si le gana o no a Sudáfrica, que si mañana jueves le gana o no a Corea, toda esta fiesta mundialista que de algún modo u otra forma todos nos hemos contagiado. Yo creo que estamos en la obligación en un país como México, con tantas carencias y rezagos sociales, de revisar qué hay más allá de esta indudable fiesta mundialista. Así que bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Ya vieron quién está con nosotros y comienzo por quien está aquí más cercano a mí, el diputado Cuautli Vadillo de Morena. ¿Cómo estás, Cuautli? Bienvenido. Hola, muy bien, Lidia, gracias. Saludo aquí a los compañeros, a todos los que nos están viendo a través de redes sociales. Gracias por la invitación. Todos somos bien futboleros. Estábamos ahorita antes de entrar confesando aquí nuestras aficiones, y la verdad es que pues sí, es un gusto, como diría Valdano, de lo más importante, de lo menos importante, pero pues sí, hay que reconocer que le sabemos poner sabor al caldo, ¿no? Y yo no creo que haya que satanizar el fútbol y que decir que no tenemos por qué verlo, por qué disfrutarlo, por qué habían tantas carencias, pero sí, hoy trataremos de verlo con otra mirada. Está con nosotros también Arturo Ramos Medellín, del Partido Verde Ecologista. Gracias, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Lidia, y buenas tardes a todos. Santiago Zamanillo, que ahí donde lo ven, también le gusta el fútbol. ¿Cómo estás, licenciado? Buenas tardes, bienvenido, del Partido Acción Nacional. Mi querida Lidia, compañeros, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, sí, Sebastián Pérez, futbolerísimo, pambolero, como lloviznando, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, feliz, contento, saludos a mis compañeros de la mesa, Lidia, la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos y opinando, y muy amable por la invitación. A ver, confiesen, ¿a quién le van? Cuautli, su equipo favorito. Atlético de San Luis. ¿Y si 100%? No estuviera? No, pues yo creo que... Desde tu yo de ¿no? chiquito, Porque... decimos, cuando era chico yo le iba a los Pumas cuando estaba Jorge Campos, pero ya cuando empecé a tener mayor uso de razón, siempre he sido el Atlético de San Luis. Club San Luis, Gladiadores, pero siempre el San Luis. Arturo Ramos. El Atlético de San Luis y el si San no Luis desde tercera división. No, si no estuviera... ¿A ninguno no en otro. los No. otros partidos? No, ninguno. Los otros equipos, Los no otros partidos. equipos, perdón, ya les veo cara de partido político a todos. Es más fácil que escoja otro partido que otro, ¿Qué otro equipo? Eso. Ni cuando llegó el Atlético de Atlético de Madrid a financiar, se sintió ofendido como algunos que no compran la rojiblanca nomás. No, por lo vimos tanto. positivo, finalmente era inversión y el equipo está aquí y pues han tenido Y dicen que aquí se va a buenos quedar, ¿verdad? resultados. Sí. Saludos a Jacobo Payán también, con quien tuve la oportunidad de trabajar varios años, y la verdad es que buen trabajo, buena persona. Santiago Zamanillo, ¿tu equipo? Por supuesto el Atlético, pero antes que estuviera en primera división, yo soy Chiva, hermano, mi querida Lidia. Sí, eso lo sé desde tu historia. Chivas. Sebastián. Puma de corazón, y lo tengo que decir, y por supuesto que apoyamos siempre el Atlético de San Luis. Muy bien. ¿Van al estadio? ¿Suelen ir al estadio? Cuando Si se les puede, gusta, sí. si le ven. Tenemos- Ahí cada rato lo veo. yo no me No te pierdo pierdes un ningún partido. Sí, ahí sí me lo he encontrado, y es más, lo hemos entrevistado. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el principal impacto del Mundial de Fútbol? Bueno, primero vamos a empezar por la planeación. ¿Hubo la planeación suficiente para poder abrevar, ganar, tener un impacto positivo del Mundial de Fútbol? Hemos visto, y la verdad es que con mucha pena, sobre todo en la Ciudad de México, que si el metro no estuvo listo, que las obras que están goteando en el aeropuerto, que qué pena con los vecinos o qué pena con los visitantes, ¿no? Van a llegar o están llegando con todo esto como que pareciera de última hora, y yo escucho a mucha gente decir, ¿cómo es posible que si desde hace 8 años sabemos que somos sede, hasta último momento se ande haciendo ese tipo de obras? ¿A qué lo atribuyes? ¿Hubo planeación suficiente? ¿Qué dirías, Cuautli? Sí, yo creo que, bueno, primero comentar, yo quisiera comentarte a ti, a los compañeros, a quienes nos están viendo, que esta justa mundialista, primero, es histórica, porque México es el único país, me parece que a nivel mundial, que ha albergado 3 mundiales, México 70, México 86, y hoy, bueno, es coanfitrión, pero a final de cuentas vivimos una inauguración la pasada semana, entonces en nuestro país estamos pasando por un momento histórico en muchos aspectos, ya lo vemos y lo vamos a platicar a lo largo ahorita del programa. Estamos viviendo récords históricos políticos, sociales, y hoy en el tema deportivo, uno de los eventos más importantes del planeta, bueno, pues lo estamos viviendo aquí en México.
Y no solo es un evento deportivo, sino que es un escenario de diplomacia política. Hoy México refrenda su histórica, su histórica esencia de diplomacia, siempre neutral, siempre es con ese humanismo que ha caracterizado a nuestro país, esa visión de fraternidad universal, porque en Estados Unidos hemos estado viendo con la selección de Irán, que ellos están en un conflicto. La verdad es que es triste ver cómo este tipo de situaciones pues logran permear en los temas deportivos, pero hoy México refrenda esa histórica política exterior de siempre ser neutral, siempre ser buen anfitrión y pues siempre velar por la paz mundial, y creo que México hoy estamos pasando un buen momento. Temas importantes que también lo hemos estado detectando, pues el tema de la derrama económica, el tema como potencia en nuestro país. Claro, se tuvo mucho tiempo, sabíamos desde hace mucho tiempo que íbamos a ser sede de este mundial, y la verdad es que ya lo pudimos ver la semana pasada. No hubo altercados, hubo una buena coordinación, una buena logística. Lo que tenemos que aplaudir, reconocer que México tenemos una buena visión hacia el interior del mundo. Pero a ver, todavía no consumes tu tiempo, bueno, te quedan como 3 segundos. Okay. ¿Hubo planeación suficiente, sí o no? Sí, yo creo que sí, hubo una muy buena planeación. En la Ciudad de México, hubo un cambio de gobierno, pero desde el pasado gobierno encabezado por la doctora Claudia, pues creo que se fortalecieron muchos aspectos. Hoy están terminando de fortalecer muchos más, pero creo que la propia ciudadanía, los propios turistas se están dando cuenta que la Ciudad de México, hablo por la Ciudad de México porque ahorita vamos a hablar de Nuevo León y hablamos de Guadalajara o de Jalisco, pero la Ciudad de México, que fue donde se albergó el primer partido, la inauguración, pues creo que no hubo altercados. Escuché el sentir de algunas personas que viven allá y que tuvieron la oportunidad de acercarse al estadio, al FanFest. La verdad es que hubo espacio para todos. Primero para los que, porque podemos ver que fue un mundial, bueno, eso ya es un tema de la FIFA, pero ha sido un mundial que no ha sido accesible a la mayoría de los ciudadanos, pero por eso el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de México, pues generó espacios para que la mayoría de los mexicanos pues pudieran acceder a esta gran fiesta, y que la verdad es que todos están muy contentos. Cuautli viene hoy muy optimista. Arturo Ramos Medellín. Porque ganamos. No, finalmente, ¿tuvo algún beneficio para México? yo creo que sí, yo creo que sí. Finalmente creo que se cumplió, sí se planeó, se resolvieron las obras, el famoso tren ligero hacia el aeropuerto de Felipe Ángeles ya funcionó, y sobre todo se logró hacer el evento cuando los agoreros de la tragedia apostaban a que no fuera a haber ni siquiera inauguración, a que la gente no fuera a llegar al estadio. Por voces de periodistas y de gente que estuvo el día de la inauguración, pues sus comentarios fueron, y de muy diversas ideologías o simpatías, de que no tuvieron ningún problema, no hubo ningún viso de violencia, que era lo que todo mundo, que algunos quisieran. Finalmente México queda bien, ante los ojos del mundo vuelve a ser ese México anfitrión, cordial, en el que todos los mexicanos están participando de esa euforia y de esa anfitrionía. No hay que dejar de lado que finalmente es un evento particular, ¿verdad? Es un gran negocio para la FIFA, del cual pues ni el gobierno, ni la gente, ni nadie participamos, ni tenemos culpa de lo que la FIFA pueda hacer. Yo creo que lo que le corresponde al gobierno lo hizo bien. Las decisiones de la misma presidenta de no acudir a la inauguración, que obvio era por evitar esa rechifla que se iba a dar, tenemos los antecedentes, y más en el escenario de que la gente que estaba ahí, pues finalmente era gente de la que, bueno, sabemos que no está a favor de la presidenta. No tenía caso que se arriesgara, yo creo que, y no hay ningún precepto que la obligara a estar presente. Como dato, pues tampoco ni Trump, ni el ministro canadiense, el mayor jerarca, y no sé cuál es el nivel que tienen ahora, acudió a la inauguración en sus respectivos países. Entonces, pues yo creo que no es una cosa de decepción o rara, yo creo que estuvo bien. También fue bueno que la presidenta no acudiera al Zócalo, donde sí se vivía un poquito de la protesta todavía de los grupos que legítimamente se han estado protestando, que tal vez quisieron aprovechar el escenario precisamente y los ojos del mundo como para manifestarse.
No es que aquí no estén visibilizados, es que bueno, hay demandas, pues algunas de los maestros de la CENTE, pues verdaderamente de locura, que no se los va a cumplir nadie, y las que son legítimas y que se está tratando de darle satisfacción en esas demandas. Yo creo que fue bueno, la derrama económica, excelente, yo creo que todo el mundo o mucha gente ha podido beneficiarse y todo el mundo anda feliz, anda contento. Esperemos buenos resultados de México y si no, pues seguiremos ahí los que escojamos España, Portugal, Brasil. Argentina y Messi, sus 3 exactamente. goles. Ahí seguiremos. Pues sí. Gracias. Santiago, ¿a ti qué te pareció? ¿Hubo planeación? ¿Va a haber algún impacto positivo? Y todas estas manifestaciones políticas, particularmente la CENTE y las madres buscadoras, ¿qué retratan? ¿Retratan al México real? ¿O solo es una coyuntura como la CENTE? ¿O un problema de fondo que no está suficientemente visibilizado como la tragedia de las madres buscadoras? A ver, yo creo que el tema de la preparación que mencionas en aras de atender el compromiso internacional con motivo del Mundial, de ninguna manera hay preparación, no se atendió con el tiempo suficiente, porque yo quiero partir, Lidia, de cuando México se hace sabedor de que va a ser anfitrión de la Copa del Mundo, y esto emana de una reunión en Moscú el 13 de junio del 2018. Estamos hablando que hace 8 años el país supo que iba a ser anfitrión. Y yo les reto a todos mis compañeros que están aquí diciendo de la gran planeación que hubo en nuestro país. Las obras se echaron a andar en el año 2025. Estamos hablando 7 años después de hacerse sabedor que iban a ser anfitriones de la Copa del Mundo y 1 año antes de empezar el Mundial. Y eso se evidencia con las obras. Es evidente que en Monterrey no se acabó conforme lo planeado la línea 4 y la línea 6 del metro. Es evidente que en la Ciudad de México tampoco se acabaron las obras en tiempo y forma. Hacen el jardín lluvioso volado, y antes de la inauguración ya se había inundado el subterráneo que es el metro de la Ciudad de México. Y una serie de desatinos que ya es sello característico de la casa. Improvisación, ocurrencia, desatención y tomarse a la ligera. Además de los datos que platica Cuautli de ser el primer mundial donde un país es por tercera ocasión sede, como es México, ser la primera ocasión en que un mundial se distribuye en 3 países del mundo, es el deporte con mayor afición en el mundo. Es el deporte más popular, cerca de 4,000 millones de personas son aficionados al fútbol, y ese es el tamaño del foco del mundo que está sobre México y del cual pudimos haber sido muy ganones en el tema de turismo, en el tema de atracción. Y vean las notas de los medios internacionales. Protestas, vallas. Bueno, ya el colmo. El gobernador de Nuevo León tapando las colonias populares con vallas. De verdad, un gobernante no se esconde a los problemas, los atiende y los soluciona. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que él mencionó a los compañeros, porque además, diría, el Mundial va a durar 1 año y había el compromiso que había que cumplir. Un mes. Pero estas obras, haciéndolas, se hablan de inversiones de 23,000 millones de pesos, se hubieran hecho planeadas para que tuvieran un impacto a largo plazo para la gente y para los mexicanos. Y eso no va a suceder. De verdad es pintar las barritas estas como lo hizo Clara Brugada, moradito y naranja. Y luego se arrepintió y van de amarillo otra vez. Violando las normas oficiales de tránsito, ¿sí? Y eso es el tema, que no hubo preparación y las obras no van a ser de gran calado. Yo lo lamento y hubieran sido las cosas diferentes. Sebastián, efectivamente hubo muchos cuestionamientos para los gobiernos de Movimiento Ciudadano, particularmente el de Nuevo León, en donde no solo las declaraciones que a veces me parecen ocurrencias o no sé si sea su estilo, no sé, del gobernador de Nuevo León, creo que al que no le ha ido tan mal es al de Jalisco, efectivamente, pero sí que no terminó la obra, que no concluyó esta ampliación del metro, en fin. ¿Qué dirías, qué políticas públicas hicieron falta para que el impacto del Mundial permaneciera a largo plazo en beneficio de la población? Sí, yo quiero más bien ponerlo en una perspectiva más general y creo que es importante porque hay una reflexión sobre el actual Mundial. O sea, tenemos que también ponerlo en esa perspectiva. ¿Por qué se está llevando en Estados Unidos y algunos partidos en México y en Canadá? Y eso, 13 creo que nos tocan a México. Y eso ¿verdad? viene después de un escándalo de corrupción de la FIFA, del famoso FIFA Gate, donde más de 40 personajes y altos funcionarios fueron despedidos de distintas confederaciones, incluida la que está México, por temas de corrupción. Con temas de, pues sabemos de sede esconder a Rusia y luego como se dio la manera en que se dio en Qatar. Tuvieron que generar una nueva infraestructura de servidores públicos, de burocracia para poder llegar a este mundial.
Sí, Y pero fue es en un base- asunto privado, fue es en dinero base- privado. Fue en base a una extorsión como se generó obviamente ese sentir y lo tenemos en este continente de América del Norte. Y también hay que decirlo, en México mismo no se existía, desde unos meses a una semana atrás, no había ese ambiente futbolero en las ciudades, en las calles. Y al final sí estamos viendo cómo 90 minutos o cómo el balón, cómo el fútbol al final son historias. Y son historias que tenemos todos los mexicanos que nos creemos directores técnicos y que estamos en la sala de nuestro hogar y que gozamos y que nos permiten tener un escaparate entre nuestra realidad. Y por supuesto comparto que habrá cosas que se pueden mejorar y que son perfectibles. Yo sí creo que en el ejemplo de Movimiento Ciudadano, tanto en Monterrey, en Nuevo León y como sucede en Jalisco y propiamente en Guadalajara, sí hay obras no de pintadita ni de manita, sino parques lineales que realmente conectan y obviamente también ha habido tiempos y destiempos. Eso hay que aceptarlo, pero sí hay infraestructura que se va a quedar por décadas en esas ciudades. Ahora bien, yo sí creo que entonces en ese ambiente en que estamos todos los mexicanos, porque somos totalmente futboleros todos, pues también tenemos que poner el dedo en la llaga entre la realidad que tenemos social y económicamente que está viviendo nuestro país. Eso, perdón, pero no ayuda obviamente a un mundial que es de primer calado, que es todos los beneficios tanto económicos y de escaparate y que te ponen en el foco del mundo y puedes presenciar y puedes ahora sí que dar una imagen en la cual tú quieres dar. Pero ahorita México sí está pasando por una muy negativa imagen a nivel internacional por los actuales gobiernos que tenemos en toda la República y principalmente en el gobierno federal, que la imagen, y el día de hoy, como estamos hablando, en el G7, un foro súper delicado, muy importante de inversión, con los principales líderes, se dejó claro cuál es la imagen de México en esos foros. Cuautli, ¿dirías que más allá del impacto turístico, económico, le faltó operación política al gobierno de Claudia Sheinbaum para poder atajar o minimizar todas estas manifestaciones políticas que se dieron, particularmente la CENTE y las madres buscadoras, que creo que son de naturaleza muy distinta, pero que visualmente en el impacto mediático internacional sí lograron pegar? Sí, no, uno de los ejes que yo he detectado en esta situación, qué impactos ha tenido, pues, sin duda es el escuchar a los sectores sociales organizados. Nosotros siempre, o el gobierno de la Cuarta Transformación, pues siempre va a ser más importante escuchar las demandas, el sentir de la gente, que un partido de fútbol. Eso lo tenemos que dejar claro. Por eso en México se respetó, se ha respetado y se respetarán las legítimas manifestaciones. Y no solamente es escucharlas, sino atenderlas. Tuvieron infinidad de mesas políticas encabezadas por la Secretaría de Gobernación, el Secretario de Educación, porque hay que comentar también el momento en el cual el magisterio vive este mundial, ¿no? Un momento importante en donde han tenido un aumento histórico el sector magisterial. La verdad es que ellos están demandando, manifestándose legítimamente en algunas situaciones que la presidenta lo dijo en algún momento, lo ha vuelto a comentar. Ellos buscan el poder abrogar la famosa reforma del ISSSTE de 2007, que la verdad es que se está trabajando en ello. El tema de la eliminación del famoso UCICAM, creo que también se está trabajando la Secretaría de Educación de la mano de nuestro amigo Mario Delgado. Y la verdad es que todas estas protestas, por eso pudimos ver el pasado jueves una inauguración sin sobresaltos, una inauguración muy pacífica. De hecho, ellos se fueron por su propia voluntad, creo que ese día en la mañana, una noche antes. La verdad es que aquí el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, pues han llevado a cabo mesas, insisto, políticas. Ha habido una excelente operación política y yo creo que eso es lo que refleja hoy la situación. Y yo me remonto, y que es otro de los ejes, los momentos históricos. En el 70 pues veníamos bajo el yugo, venía México bajo el yugo de la represión del 68, en el 70 bajo esa implosión del sistema tecnócrata. Hoy en el 2026 estamos viviendo un mundial que ha avanzado muchísimo, se ha fortalecido el salario mínimo, se ha fortalecido el peso ante el mundo. Yo creo que esos temas
y además estamos con una ciudadanía más politizada, más integrada, más investigada, más involucrada en los temas políticos, sociales, y yo creo que operación política no ha faltado, al contrario, ha sido un buen momento para poder dar a conocer las problemáticas, las situaciones en las cuales se encuentra estas 3 ciudades que están albergando el Mundial. Ya lo comentó nuestro amigo Arturo. Bueno, en la Ciudad de México fue primero el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el poder transitar, el tema del transporte en la Ciudad de México, que tiene un contraste importante a Nuevo León, un gobierno emanado por MC, que ellos siguen viviendo o quieren vivir de redes sociales o quieren ocultar la pobreza, quieren la verdad que de resultados y de inversión y de atracción y con servicios de salud que funcionan. Que vive Nuevo León, pues, tuvieron que levantar bardas, tuvieron que poner lonas, tuvieron que hacer menos a la ciudadanía. Había una señora que decía que a ella no le da pena ser pobre, le da pena tener ese gobierno que tiene, emanado de MC. La verdad es que ellos viven de apariencias, y la verdad es que eso es lo que sí tenemos que comentar, los contrastes que se han tenido de la Ciudad de México con Nuevo León. Jalisco, bueno, pues también tuvo algunas situaciones como tal, no tanto como Nuevo León, pero bien comentabas ahorita, y también el gobernador de Nuevo León dijo que se iba a ausentar ahorita las semanas del Mundial. La verdad es que eso es no vivir, o vivir en una cápsula que no sabe detectar y no se da cuenta de las problemáticas, y yo creo que eso es lo más importante. En la Ciudad de México se está viviendo un ambiente de paz, y el poder dar a conocer las problemáticas ante el mundo, que la verdad es que no ha habido tales problemáticas, todo lo contrario, México está en el foco mundial y de manera positiva. Arturo Ramos, ¿no pudo haberse preparado mejor México para un mundial social real? Porque lo presumieron en una mañanera como que iban a ser más de 4,000 canchas para que quedaran en todo el país, y la verdad es que hubo por ahí un registro periodístico que le dio seguimiento, y en donde no llegaron, o medianamente llegaron a 2,000, y nomás medio pintadas, reparaciones menores, pero no, bueno, yo en San Luis aquí no he visto una inversión de la federación o coordinada con gobiernos locales o estatal que haya realmente extendido la fiebre del mundial a las clases bajas, porque no vamos a asistir ni la clase media por los altos costos de los precios en el mundial. No es un mundial para el pueblo, pero no pudieron haber extendido con otras obras u otras acciones un mundial realmente para el pueblo. Bueno, yo creo que esa era la intención en este programa, y ese proyecto yo sí creo que fue a lo mejor muy ambicioso y se salió del control o de las capacidades y no pudieron lograrlo, sobre todo porque tenía que ir de la mano con gobiernos estatales y gobiernos municipales, y ahí es donde yo creo que las cosas no funcionaron. Efectivamente, esa es una realidad que no podemos negar. Sin embargo, sí hay estados o lugares donde sí hubo algo de infraestructura que va a quedar. Aquí Santiago decía que la infraestructura se va a acabar, se la van... Digo, pues el tren ligero no creo que lo vayan a desbaratar y lo vayan a rematar, ¿verdad? Finalmente hay obras que sí se van a quedar, que sí son para el beneficio de todos los mexicanos. Los problemas que hay en la Ciudad de México por las cuestiones de inundaciones es otro aspecto. Sí hay una desatención, no de ahora, sino de muchos años, en que no se ha invertido en esa infraestructura como debe de ser. Tal vez la Ciudad de México se ha dedicado mucho a las cuestiones de la gobernanza y de la seguridad pública, que tiene muy buenos resultados, pero que en cuestiones de infraestructura lo han dejado esperando que nos caiga la sequía y que no llueva como cada año llueve más, y eso no lo han entendido y no ha habido la suficiente inversión. Pero yo creo que finalmente socialmente hay beneficios, no los que se planearon, no los que se quisieran. Ahí sí yo creo que el gobierno en ese sentido falló. No podría yo adjudicárselo directamente al gobierno federal o a los estados o a los municipios, pero sí hay una descoordinación o incluso falta a lo mejor de presupuestos, porque muchas veces pues, un proyecto de esa naturaleza pues requería inversiones que a lo mejor los estados o los municipios no tenían consideradas, ¿no? Al único que han hecho pues ha sido un poquito a promocionar los eventos para poder ahora sí que acercar a la gente a que vea el mundial al que no iba a poder asistir y solo verlo a través de la televisión o a través de las pantallas que se han puesto en todos los lugares. 32 partidos solo a través de televisión abierta gratuita, el resto pues a través de televisión de paga solamente, viajar a los estadios en México, Guadalajara o Monterrey impagables, y bueno, pues sí es un mundial que socialmente creo que está quedando mucho a deber. Santiago, ¿consideras que efectivamente los estados o los gobiernos locales
pudieron jalar agua para su molino, compartiendo o extendiendo alguna actividad hacia el resto de la población, o solo es algunas medidas o acciones populistas, digamos. ¿Qué consideras? ¿En este mundial realmente la gente está tomándose en cuenta, se está tomando en cuenta? No, a ver, para nada, y yo insisto, por supuesto que hubo coordinación entre ambas entes de gobierno, la federación con las entidades federativas que también son anfitrionas, Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México. Se habla de que la federación aportó cerca de 1.500 millones a cada una de las entidades, pero vuelvo a lo mismo, cuando tú planeas las cosas, primero, tienen mucho más alcance, segundo, son mucho más baratas que trabajar a la última hora y contracorriente y contra el tiempo. Y tercero, impactan a lo largo del tiempo. Por supuesto que no me refiero a que se va a acabar después del mundial y se va a caer el tren. Se va a vender de aquí, digo, ¿no? Me parece es una aseveración muy limitada. Pero no van a tener el alcance y el impacto que tuvieran si lo hubieran planeado y se hubieran puesto a trabajar con los 8 años de anticipación que, insisto, tuvieron conocimiento de que eran anfitriones. Por otro lado, hemos visto las movilizaciones sociales que se han venido dando y hay que decirlo con toda claridad. Se están aprovechando del gran momento para generar una gran presión al gobierno. Pero hay que decirlo y hay que analizarlo. El día de la inauguración se hablaba de 8 contingentes que salían de diferentes puntos hacia el Estadio Azteca. Y por supuesto que se pudo llevar a cabo no porque la gente se haya retirado en negociaciones y llevarse aceptadas unas propuestas de resolución. Hubo una contingencia a kilómetros de los estadios para paralizar a la gente y que no pudiera llegar. Esa es una realidad. Citaron a la gente a llegar a las 7 de la mañana cuando la inauguración era a las 8. Esa es la realidad, no es que haya habido diálogo y no es que haya habido un buen manejo político. Es más, los de la CENTE dicen que ya no quieren ni siquiera hablar con el secretario de Educación porque no les ha resuelto el tema en años. Y hay que analizar. Por un lado tienes la movilización de la CENTE. Yo le quiero recordar a la gente que Andrés Manuel en campaña 2018 y Claudia reiteró en el 24 les prometió eliminar la reforma de las pensiones del ISSSTE, una reforma de 2007. Estamos en 2026 y eso no es una realidad. Hay un absoluto incumplimiento de sus promesas de campaña. Y hoy la gente se siente verdaderamente agraviada. Y ese es un tema. Segundo, se hablan de las mesas de negociación y ya dijo la Secretaría de Gobernación que no tiene solución. Es un tema económico al cual no se puede atender. De hecho, esa reforma atiende a criterios precisamente que las pensiones en manos del Estado ya no eran susceptibles de mantenerse en el tiempo. Y por eso se cambió este esquema de aforos. Entonces, no tiene solución lo que están pidiendo los maestros. Y lo que se debe hacer es sentarse, replantearlo, evidenciarles que no hay solución y tomar decisiones que puedan encalzar el problema y desviarlo. Estamos hablando de las madres buscadoras, promesa de campaña de Andrés Manuel y de Claudia, no los atienden. Es decir, este problema no nació en enero, tiene años y son todas estas protestas legítimas de desatención porque hoy tenemos un gobierno incapaz de resolver los problemas de la gente y totalmente irresponsable. Tienes a los transportistas que ya no aguantan la extorsión. Vean de verdad el video del chavo que en la carretera 57 le quitaron los 6,000 pesos que traía de viáticos. Es indignante. Y cómo llora de impotencia, ¿no? Es indignante, pero esa es la realidad que impera en este país. Tienes a los del campo que ya no aguantan las extorsiones, pagan un segundo impuesto con el derecho de piso, desatendidos por la federación. Y así puedo seguir con todas las 8 colectivos que están levantando la mano. Hay que tomarlo con seriedad. Por supuesto que están aprovechando el momento del mundial para presionar al gobierno, pero son legítimas peticiones que tienen años de desatención y que este gobierno es insensible e indiferente para ellos. Gracias. Sebastián, ¿crees que hay una delgada línea entre promover el orgullo nacional a través de la selección y el fútbol y utilizar el mundial con fines políticos? ¿Qué está ocurriendo realmente? Yo creo que sí hay que dividir los dos temas porque son distintos. O sea, de entrada también hay que decirlo, y por eso yo discrepo con mi amigo Cuautli, el diputado, porque no puedes comparar cuando realmente fuiste en el 70 y en el 86 anfitrión de una justa mundialista. Ahorita no somos anfitriones sino de 13 partidos, y hay que decirlo con todas las letras como son. No somos anfitriones del mundial, sino simplemente algunos juegos. Segundo, no es un negocio para ninguna ciudad ni para ningún estado entrarle y poder financiar estos costos, y menos en la situación económica actual que está nuestro país. Y efectivamente esas manifestaciones a las cuales la selección Santiago, con justa razón, y celebro que la presidenta no haya permitido ese chantaje, pero ella lo prometió. Ella dio y le entregó la palabra de campaña a ese contingente sabiendo que iba a derogar dicha reforma. Y su antecesor igual. Es decir,
de manera gratuita se metieron en ese brete y ya no podemos seguir cuando ya se explicaron perfectamente todas las necesidades que tenemos los mexicanos del día a día. Y ya ni podemos hablar de temas de jóvenes y de nuestras actuales juventudes, todos los temas que ya se dijeron. Esa es la realidad que vivimos todos los mexicanos, todos los días en los diferentes sectores. Otra cosa, pues es lo bonito que es el fútbol. Y es lo bonito donde podemos nosotros hablar de un deporte que sí nos está uniendo. Y yo ahí sí creo que no se vale efectivamente. Pues el mundial no es ni de Morena, ni del PRI, ni de MC, ni del PAN, y ni de ningún presidente municipal, y ni de ningún gobernador. Pues es de la gente, que efectivamente el espectáculo no podemos asistir los que somos clase media, y ni mucho menos los trabajadores y clases bajas, que es más del 80% de la población hoy día en México. No podemos ir a presenciar este espectáculo por más que nos guste. Y si lo queremos ver, tenemos que pagar para poderlo ver todavía de refilón. Es decir, es un espectáculo donde ya no es asequible para la mayoría de todos los que nos gusta el fútbol. Pero al final sí tiene el encanto este partido, estos 90 minutos, este espectáculo, que podemos llevar una reflexión en la cual pues podemos estar contentos después de ver el gol de Raúl Jiménez y darle el paso al transeúnte, y podemos dar las gracias a la persona y podemos sabernos estacionar donde nos corresponde, hacer la fila en el banco. No descalificar al adversario político ni a nadie, sino que realmente eso es México y nos hemos dejado de maravillar de nuestra realidad que también tenemos. Y que los extranjeros que están viniendo a esos pequeños juegos, pues claro que disfrutan desde poderse ir a comerse unos tacos o ver a la gente caminando en las calles, independientemente de la ciudad que estemos hablando, porque no es de un partido o de otro partido político. Yo sí lo quiero separar totalmente, porque venimos a hablar de algo que sí nos une y donde sí creemos que podemos tener una grandeza y una alegría, y ahí está la esperanza. No en el logo o en lo que nos quiere vender el partido político, que se quiera apropiar de algo que es de los mexicanos y es la esperanza. Yo quisiera preguntarle específicamente, Cuautli, de las madres buscadoras. A mí me llamó mucho la atención en estos recorridos que hace uno de repente por redes sociales, y un periodista español reportaba una de las mantas que decía 130,000 desaparecidos, y él decía, lee haciendo una vista rápida 13,000 desaparecidos, y dice, no, 130,000, ¿cómo? ¿Qué está pasando en México? Como que es un tema con el que muchos extranjeros se toparon, pero tristemente al que muchos mexicanos no han mostrado la empatía básica. El público sueco que vino a un partido abraza a las madres buscadoras, cuando no han, muchos mexicanos no le han puesto ni un mínimo de atención, ya no digamos interlocutores del gobierno federal, y que se ha vuelto a mí me parece indignante que un grupo de jovencitos ahí ebrios se taparan de la lluvia con las lonas de las madres que estaban con sacrificio, financian sus búsquedas, financian sus protestas, muchos gobiernos las ignoran. ¿Qué está pasando con las madres buscadoras y esa desatención que desde acá se ve del Estado mexicano? ¿No es indignante? Por eso yo les decía que estas situaciones sociales pues son mucho más importantes que cualquier partido de fútbol. El tema de estas demandas legítimas, yo siempre lo he de comentar, siempre habremos de respetar, habremos algunos temas de no poder acompañar. Por ejemplo, me enfoco al tema del magisterio, de la CENTE, que ellos, ya lo dije, están peleando, están demandando, están manifestando alguna problemática enfocada a esa reforma que Felipe Calderón en 2007 echó, en el cual desmanteló el sistema solidario, el tema de las pensiones, y obligó a que cada uno estuviera ahorrando para poder tener un retiro digno. Hoy el gobierno de México, y desde el pasado sexenio, está trabajando, porque es un tema presupuestal, es un tema que no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero también se lo prometieron. La oposición quisiera, y se está trabajando en ello, la oposición quisiera, 2 sexenios, por decreto, así como me acuerdo yo en el 2018 que tuve la gran oportunidad de representar a nuestro estado, de ser diputado federal, nos gritaba la oposición, gritaban los panistas, los priistas, eliminen por decreto el IEPS, este impuesto que creó también Felipe Calderón en esa situación. Ustedes se acordaron, muchos de ustedes se acordarán, con esa epidemia que vivimos en aquel momento,
el H1N1, ¿se acuerdan? Sí, Que sí, fue la una epidemia, la influenza, gripe que la verdad es que el gobierno federal nunca tuvo la oportunidad, nunca tuvo finanzas sanas para hacer frente a esta situación, por eso tuvo que inventar. Y como siempre los gobiernos neoliberales pues le quieren que la ciudadanía o el pueblo pague las malas administraciones. Hoy en día estamos pagando todos sus tragos, decía Santiago, el tema del campo, el tema de muchos sectores, pues todo no es de ahorita, es un tema que el tema de salud, que estuvo olvidado por los sexenios, y me refiero a los sexenios neoliberales del PRI y del PAN, cuando hoy estos gobiernos, desde Andrés Manuel López Obrador, hoy con la doctora Claudia, están trabajando en ello, están pues también están trabajando trabajando con las madres buscadoras. en el tema de las madres buscadoras. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, cada semana está trabajando con ellos. ¿Por qué se ha negado la presidenta Sheinbaum a recibirlas? ¿Y el sistema de salud? Por eso existe, por eso le decimos, la Secretaría de Gobernación, para eso tiene una facultad, por eso hoy y también los maestros decían, oye, queremos reunirnos con la presidenta. Oigan, la Secretaría de Gobernación es la encargada de la política interior, ella es la que debe de darle solución a esos temas, escuchar, canalizar, y la presidenta pues solamente sabe que va a aprobar situaciones. Ella está trabajando temas en los estados, está recorriendo ahorita con esta revisión del TEMEC, que es otro factor que también está muy importante ahorita en el tema del mundial. Pero bueno, las madres buscadoras están siendo atendidas, están se están escuchando, están creando un proyecto en el cual pueda ellos tener resultados favorables. Todo necesita un presupuesto, está trabajando en el tema presupuestal. Aquí en San Luis Potosí ya hemos avanzado también en la creación de esta fiscalía especializada, y no solamente que sea una fiscalía así como el puro membrete, ¿no? Que tenga un presupuesto, que tenga un análisis, que tenga un poder de acción, y para eso se necesita recursos. Estamos avanzando en ello. Entonces yo creo que sí es estos grupos de la ciudadanía organizados, pues sí están aprovechando este momento, pero el gobierno federal está dando el resultado. Pero para ello tenemos que también decir a la gente y tener memoria de por qué nos encontramos en esta situación. El tema también, otra cosa que están demandando el magisterio, pues es el tema del famoso UCICAM, que solamente pues accedían los que tenían palancas o buena relación con los jerarcas del magisterio. Bueno, se está ya analizando, están realizando foros, y no es de ahorita. Ese tema desde hace un año o 2 años están ya llevándose a cabo. Aquí en San Luis, hace un año, cuando yo todavía era presidente de la directiva, se hubo aquí un foro enfocado al tema de UCICAM. Entonces yo creo que sí hay muchos temas que se tienen que seguir trabajando, siempre en conjunto con los sectores, pero de que hay avance, hay avance. Y para ello tenemos que ir a los datos precisos, datos que las propias instituciones pues, nos han dado a conocer. Y de seguridad, bueno, son temas también importantes. Ayer la presidenta y el secretario de Seguridad pues dieron a conocer el informe. También vamos avanzando muy importantemente en la disminución de los delitos de alto impacto, robo, transporte en carreteras, han venido a la baja, pero bueno, ese será otro tema. Pero la verdad es que estamos pasando por un buen momento. Este mundial sí nos ha abierto los ojos de situaciones que están bien fortalecidas, que habrá que fortalecer, y el tema del TEMEC, que es un tema que el fútbol pues creo que también converge en el tema de seguir haciendo equipo estas 3 naciones. Gracias. Arturo Ramos Mayín, ¿cómo nos encontró el Mundial en México? Dinos las 3 mejores cosas y las 3 peores cosas. ¿Cuál es la foto que se lleva la gente que vino al Mundial de México? Ok, nada más permíteme hacer un comentario sobre adelante. las madres buscadoras. Una gran diferencia que existe. O sea, de ninguna manera es aceptable que haya un solo desaparecido en este país por las causas que sean. Esto ha venido, y esa cantidad, pues no sé desde cuándo se viene arrastrando y viene creciendo. La gran diferencia que yo veo, y que eso sí es otra imagen y otra realidad de México, es que antes los desaparecidos eran producto de acciones del gobierno, la represión del gobierno. Y recordemos a la luchadora Rosario Ibarra de Piedra. Sí, bueno, en los años 70 con la guerra sucia del prismo. Exactamente. Y hoy los desaparecidos no pueden ser atribuidos al gobierno, sino a otras causas que no los justifican de ninguna manera, a la delincuencia, al crimen organizado. Es una obligación del Estado mexicano asegurar y garantizar la seguridad y proteger la vida de las personas. Pero ya es una visión, digamos, distinta. No es aceptable y ni un desaparecido debiera haber en este país y en ninguna parte del mundo. Y sí, ahí el gobierno, bueno, se han incrementado algunos operativos, algunas cuestiones, no ha sido suficiente, pero bueno, voy a lo que preguntabas. Yo creo que finalmente hay una realidad a la vista del mundo. Ante todos esos
digamos, propaganda en contra que se ha dicho, mucho de los dichos, por ejemplo, del presidente Trump, como hoy lo dijo en el G7, de que México sigue gobernado por los narcos, y que son discursos de carácter político electoral. Él está trabajando en su campaña para el próximo cambio de gobierno y eso lo ven allá, es un mensaje no para el mundo, sino es un mensaje para los americanos, es su campaña política. Todo lo que han dicho en otras partes del mundo sin conocer la realidad de México, pues con esto se desmiente, porque no ha habido ningún incidente ni nada grave. Lo que está sucediendo sí es una realidad que sucede día a día, que nosotros vivimos, nosotros padecemos, nosotros la sabemos, pero tampoco el mundo se lleva la imagen de lo que algunos han querido decir, como que si México fuera un país en guerra, o como si fuera un país en el que no se puede vivir o transitar de ninguna manera, ¿no? Yo creo que esa imagen que se da al mundo de que el país funciona, la política ha hecho los cambios necesarios, se ha ido avanzando y pues es una imagen que se da al mundo de buena manera. Otra cara importante, bueno, sí hay una derrama económica, el gran negocio se lo lleva la FIFA, pero finalmente hay un gasto, hay una derrama económica que hacen los turistas o los mismos, todos a lo mejor vamos a acudir a un bar, un restaurante, a ver un juego, a comprar algún souvenir, o sea, sí hay derrama económica. Yo creo que eso es un beneficio finalmente para la gente que a lo mejor pues no tiene la capacidad de ir al estadio, que muchos nos quedamos fuera de esa posibilidad. Gracias. Santiago Samanillo, no sé si quieres agregar algo de las madres buscadoras y particularmente me interesaría preguntarte cuál crees que es el impacto para San Luis Potosí, qué le deja el Mundial a San Luis Potosí, más allá de estas, pues a mí me parecía ahí como una disputa, ¿no? Entre mi suéter está más bonito que el tuyo, el gobernador allá en el estadio Libertad Financiera y el alcalde acá que si en Fundadores que no lo dejaron, que se tuvo que ir al Carmen. ¿Qué opinas? ¿Qué le deja a San Luis? A ver, yo creo que ante la imposibilidad evidente de la gran mayoría de la sociedad mexicana, a la luz de estos costos que tiene acceder a los partidos y a los estadios, que hay que decirlo con claridad, el glotón, el atascado se llama la FIFA. O sea, es increíble estos precios inalcanzables, donde ya se volvió un evento de élites y que excluye, por supuesto, a la mayoría de la población. Y yo aplaudo estos ejercicios tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal para tratar de enmendar este tema de, al no tener acceso a los partidos, la mayoría de la población, pagar primero los derechos de televisión y plantearlos en estas megapantallas, uno en el estadio Alfonso Lastras, que ahora se llama no sé cómo, y el otro en Plaza del Carmen. Pero ese es un gran ejercicio, yo creo que no se debe debatir un tema político de ver quién es quién, y es algo que beneficia sin lugar a dudas a la población. El fútbol al final del día también te quita un poco pues este estrés que vivimos el día a día todos los mexicanos ante la falta de oportunidades, la falta de atención, la gran inseguridad en la que nos vemos inmersos todos los días, y creo que son temas productivos que pueden beneficiar mucho a la ciudadanía. Lo aplaudo de verdad. Gracias. ¿Considerarías, Sebastián, que contribuye al tejido social el fútbol y todas estas acciones que de manera paralela, periférica, se han estado desarrollando? Claro, yo me quedo más bien y yo siempre voy a resaltar esa enorme capacidad que tiene el fútbol para poder unir historias. Y al final ese es el fútbol, es la narración de lo que se cuenta después cuando el árbitro hace el pitazo final y la manera en que podemos platicar, cada quien desde su propia visión, cómo vio el partido. Y efectivamente la historia de México en el fútbol ha sido una historia trágica. Desde que nos han eliminado con penal o no penal, que si los gringos nos eliminaron o no nos eliminaron, que si los penaltis en Estados Unidos, pero eso es lo que tiene el fútbol, y yo me quedo con eso, el recibimiento que tuvo el día de ayer, el tricolor en Guadalajara, hablando de ciudades, en la manera en que la gente se desbordó, que caminó, que correteó el autobús, que vio las figuras llenos de niños queriendo idolatrar a esas figuras, eso te dice que eso es México. Y tuvieron que salir de manera improvisada y bajarse del hotel y salir de sus cuartos para poder estar con los niños y con la afición que creen en el partido y que creen en este espectáculo. Con lo que ya dijimos, con la manera injusta que se ha estado llevando en las últimas décadas en una forma que la gente no sabe o no sé si conozca, pero la FIFA se autodenomina como una organización no lucrativa. Y por eso tiene unos beneficios fiscales enormes. Cuando sabemos lo que hace, pues es lucrar con todos los derechos y con todo lo que hace y con todas las comercializaciones que genera. Yo me quedo con esas historias donde podemos todos como mexicanos
podernos unir en algo colectivo donde cada quien va a narrar su propia historia, donde podemos intercambiar estampitas y donde los niños pueden ir a coleccionar árboles, coleccionar álbumes, y donde podemos vernos independientemente de colores o de partidos políticos. Pues al final es México y aquí vivimos y queremos que le vaya bien. Sí me preocupa, y yo sí discrepo plenamente, y claro que no somos ninguno de los que estamos en la mesa lejos de ser fans del mandatario de Estados Unidos, pero es muy delicado lo que hoy se dijo, y no que lo haya dicho él, es en el foro donde lo está diciendo, que eso es lo importante. Y el tema que se está trabajando, es que esos políticos que hablan así, no, estamos trabajando en eso, ya nos cansamos todos de eso, de verdad. La realidad es que en esos foros donde están las potencias económicas, como Alemania, como Japón, como Estados Unidos, como Canadá, donde se discute verdaderamente los tratados de libre comercio, no es lo que lo haya dicho Trump, fue lo que reaccionaron esos mandatarios que están sentados en esa mesa y de la manera en que se habla de México. Eso a mí sí me preocupa como mexicano. Yo creo que tendríamos que hacer una mesa para ver el Tratado de Libre Comercio, todo lo que... Nada más, si me permites hacer un comentario, esa es experiencia personal. Ayer, hay mucha polémica entre Messi, porque hay quienes Messi es o muy querido o muy odiado, por las envidias o por lo que sea. Pero yo ayer que vi lo que hizo en ese juego, independientemente de que si la falta que cometió, bueno, eso es aparte, no es culpa de él, pero a mí me hizo acordarme de 1970, que me tocó vivir la participación de Pelé, y yo creo que desde entonces no había visto yo, digamos, poder sentir ese sentimiento de acordarme de Pelé cuando vi a Messi el día de ayer. O sea, eso es, digo, lo que dice Justo Sebastián. Iba a entrar a la parte futbolera, ya relajados todos aquí. Esa es muy beneficiosa para la sociedad. Yo creo que todos lo estamos disfrutando, aunque a lo mejor hace 15 días todavía como que decíamos, no, el mundial todavía no, y México, pero ahí estábamos en primera fila y gritándole, apoyando a México, ¿no? Iba a pasar a la parte más amable y a la que más me gusta, que es justo quién es su favorito, cuál es la historia que más les ha gustado. Hemos visto cualquier cantidad. Ahora con las redes sociales es fascinante ver el mundo de información, que si el hijo de Zinedine Zidane que juega por Argelia, que si este portero japonés con padre africano, la historia de la mamá del portero al que dieron una visa humanitaria para que fuera a ver el juego de su hijo, en fin, tantas historias humanas que efectivamente creo que son las que terminan por ponernos una buena cara, por ponernos de buenas. ¿Y cuál es la historia que más les ha gustado y a quién le van para que gane el campeonato? Bueno, yo nomás quería comentar un paréntesis porque sí hay que dejarlo. Ahí les voy. Con el tema político. ¿Qué le dejó a San Luis Potosí el tema del mundial? Que viniera la presidenta. El gobierno federal pues llevó a cabo una acción llamado Mundial Social. En San Luis Potosí se invirtieron más de 80 millones de pesos en la rehabilitación y el rescatar espacios, y varios municipios, Cerro de San Pedro, Santa María del Río, y vino a inaugurar. ¿Quién tiene esa lista? Porque nosotros hemos intentado buscarla. La propia capital, Ciudad Valles, Matehuala. 80 millones de pesos. Para rehabilitar espacios de canchas de fútbol. Por eso la presidenta del pasado domingo estuvo aquí. No estuvo por eso. Inaugurando. No, porque no pudo hacer su gira en el estado vecino. Eso no lo sabemos. Ella lo dijo. Que se desvió a San Luis porque en Zacatecas no había condiciones, es la realidad. Pero fíjense, vino a inaugurar lo que dejó o lo que está dejando este mundial. Y la verdad es que eso es muy bueno. Yo lo tengo que comentar, que México enfrenta su tercer mundial no para entretener al pueblo que históricamente había sido olvidado, sino para celebrar con el pueblo que ha recuperado su identidad, que ha recuperado su dignidad y por supuesto que ha recuperado su soberanía. Y yo creo que eso es lo que le ha dejado este mundial a San Luis Potosí y a México. Y en el tema de quién es mi jugador favorito, decía. ¿Tu historia que más te ha gustado? La historia futbolística, humana, ha habido muchas, ¿no? Que hemos estado escuchando. La verdad es que yo me declaro fan y así lo he dicho, de Lionel Messi, ¿no? Porque todos conocemos desde cómo llegó a ser jugador profesional, pues desde porque era chiquitito nadie lo quería, pero eso es algo que el fútbol argentino, pues lo tengo que reconocer ahí, y eso le falta a México, tenemos que decirlo, pues sí apoyar a los talentos, a los que están iniciando, ¿no? A veces pues ya quieren vivir o ya explotar a talentos, no solamente en el fútbol,
muchas No, en muchas disciplinas. Siempre que invitamos deportistas aquí lo hemos hablado. Sí, Vino es triste ver Fátima, luego que se tienen que- la boxeadora Fátima Herrera, Fátima recién Herrera. regresaba de los Olímpicos de París y a contarnos su historia, que es una historia como la de todos los Claro. deportistas de alto rendimiento, de superación personal y de apoyo familiar. Y Exacto. hasta que ya la ven triunfando, Sí, pues ya se cuando cuelgan llegue, pero alguien bueno, más. Messi es una historia de superación. Hoy México tiene al joven más, o Al jugador más al jugador joven. más joven de la historia de los mundiales, con Gilberto Mora de 17 años. La verdad es que es importante pues tener ese dato que un mexicano está haciendo historia. Que también seguirá sirve de inspiración, yo haciendo creo, historia. ¿no? A Claro que muchos sí, es jóvenes. inspiración para los jóvenes. Y San Luis Potosí, México, pues la verdad es que ya lo comentabas, Santiago quien dijo que el fútbol pues, es el deporte más Popular. Con más popular seguidores en el en todo el mundo, con mundo. más seguidores, y que la verdad es que sirven de motivación y sirven también como objetivos, y creo que México ha cumplido hacia el exterior. El mundo entero se ha manifestado o se ha congratulado de la buena organización que ha tenido, del humanismo y del calor de los mexicanos y de las mexicanas, que la verdad es que podemos ver a todas las selecciones que han estado en territorio mexicano, pues a todas se les ha atendido, se les ha pues, dado calor mexicano. Lo vimos con los coreanos, la verdad es que Qué videos, la ¿verdad? verdad es que, Virales ahí con- todo ese cariño que No que- muchos que se presumibles, tiene, pero bueno. exactamente. Bueno, lo vimos bien. también allá en Corea, que estaban pasando un reportaje y estaban haciendo una porra que, bueno, pues estaba en español, ya no sabía ni lo que decían, pero les estaban diciendo una porra no muy bonita para los coreanos, pero la verdad es que ellos estaban sorprendidos de ese calor humano que se vive en México y que en Estados Unidos no se vive, ¿eh? Aquí se está viviendo, y eso es lo que representa México: humanismo, y siempre el tener las puertas abiertas y dejando de lado los temas políticos y los temas ideológicos para, sí, como lo dicen las frases, el fútbol nos une, y creo que ha unido a muchas, tanto ideologías religiosas como políticas, y que México ha logrado dar resultados positivos y que el mundo está volteando a ver a México de manera positiva. Es que el fútbol es inseparable de la política, del poder, de la geopolítica, en fin, estos recursos de soft power donde los gobiernos de los países sedes se encargan o quieren presentar una imagen pública, ¿no? De lo que está ocurriendo, y que bueno, pues finalmente son fichas políticas las que están moviendo. Arturo Ramos Medellín, no nos dijiste tu favorito, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Bueno, ¿quién gana el Yo mundial? siempre lo había dicho, siempre que digo, oye, pues, ¿quién va a ser campeón del mundo? Yo siempre digo que México, y la gente se ríe, pero hay que, para lograr cosas grandes, cosas chingonas, Pensé pues que así como el Chicharito, bueno, ya lo hay dijo. que, México. hay que soñarlas, No, hay que pero pensarlas. suenas a Bueno, político primero México, sí. populista. No, pero ya, Pero ya de realista. manera realista, pues es que fíjate, yo veía a Portugal fuerte, hoy no pudo con Congo, con el República Congo. del Congo. La verdad yo veo muy fuerte a Francia o a Inglaterra. Y bueno, ayer también pudimos ver una buena actuación. Yo tenía mis asegúnes enfocado a Argentina, porque casi son los mismos jugadores de hace 4 años. Creo que no tienen un nuevo jugador joven, pero pues yo creo que ayer se A ver, vio pero dinos un buen... uno, ya nos dijiste como 5, No, dinos pues yo uno, creo que comprométete. Francia, yo creo que va a Francia, ser ok. campeón. Los grabas, Emilio, para que nos quedemos aquí con la quiniela. Ok. Arturo Nada más Ramos Medellín. un dato histórico. El jugador más joven en un mundial y que anotó un gol fue Pelé en 1950. Ya Mora es un poquito más Meses, grande. por meses. No, pero de este mundial. No, de este mundial sí es Sí, el, de este es mundial, el más sí. joven. Pero bueno, digo, lo que hizo Argentina ayer me gustó, y yo no lo tenía en el radar. Yo también veía Portugal, España como posibles Y empatan. ganadores, y no pudieron. Tampoco España pudo Pero yo ganar. también digo, es el primer juego, y un entrenador lo dijo, el mundial no se gana en el primer juego. Entonces yo creo que todavía vamos a ver mejores cosas. Hay que reconocer lo que hicieron países como Cabo Verde, que no sé ni en dónde quede, y algunos otros que han demostrado, bueno, que el fútbol ha crecido. O sea, los países africanos han dado, pero mucho, mucho para bien del fútbol. Ahí es donde sí tenemos que voltear a vernos y decir, bueno, nos está faltando algo, porque sí, México como que su estilo de juego yo lo veo un poquito... Y que también refleja limitado. como país, ¿no? La falta de infraestructura, de inversión, de planeación de largo plazo, búsqueda de talentos, en fin. De Creo que también transparencia. refleja mucho Claro, pero en bueno, ese sentido. ¿Y a quién le va? Portugal o España. No, comprométase uno u otro. Lo voy a presionar. ¿Portugal o España? Portugal. Portugal, ya está. Santiago.
¿Cuál historia te ha gustado de todas las que se han estado A conociendo? ver, hay grandes historias, pero yo quiero recordar en 2020 cuando Raúl Jiménez se fractura el cráneo, queda en una gran incapacidad, con muchas dudas de seguir adelante con su carrera de alto rendimiento. Un gran ejemplo de resiliencia, compromiso, entrega, y hoy lo estamos viendo en su máximo nivel. Metió un gol afortunadamente en el partido inaugural y creo que recuperó el nivel. Todo mi respeto, por eso trae la bandita que usa. Claro. Yo a México, por supuesto, por deseo, y creo que pudiendo implicar el tema de que está en México, la altura, la afición, que también la afición mexicana pesa, los ustedes pesan, podrían avanzar al eterno quinto partido, pero creo que el resultado con Sudáfrica sí quedó de ver, eran 9 hombres, no pudieron ir hacia adelante, una expulsión taruga y de defensa innecesaria, y a mí me sorprendió, por ejemplo, la goliza de Alemania, o sea, no lo veían, no lo dimensionaban como los potencias de este mundial y son ordenados, racionales, Es que es el reflejo del país. Exactamente. Decía aquí ¿qué falta? Pues falta gobierno de este país. Pero porque la verdad hay mucho talento, falta hay director muchísimas técnico. personas, hace falta un buen gobierno que esperemos que llegue pronto en el 27 y en el 30. Pero pronóstico, yo creo que Argentina, lo que vi de Argentina, una selección muy integrada, la capacidad de Messi inigualable, y yo creo que puede llegar lejos. Y Portugal me cae bien, la verdad es que también Cristiano es un ejemplo de no es el Perseverancia. Barça, entonces, pero cuando le echas ganas, cuando das más, hace la diferencia y es último mundial, le falta nada más ganar la Copa del Mundo y ojalá también pueda Pues, tener, pero también... Ojalá que la ganen por la vía legal y no que Se se lo van- se lo- junten se lo factores van a y se dar. la acaben concediendo, ¿no? pero Con estos veo trácalas que hace el la Infantino. de Francia también puede ser una selección. Ya dijiste. Voy Argentina. por Argentina. Ok. Ya nos Sebastián, vamos a ganar. pues que nos El unos diputado tacos, nos va a Aquí en la invitar, el esquina, diputado unos nos va a tacos. invitar a una Acabando cena. la última mesa, nos vamos a cenar Unos tacos aquí a la tacos. esquina. Ya dijo. Ya está. No, No. la última mesa de más reciente. No, que ya se vaya, no, apláquense. Yo me quedo entre toda esa... A ver, pero si le entran a la apuesta los tacos, el que gane. Sí, Ok. puestos, Ustedes puestos. cuatro, yo nomás veo, a mí me invitan. No, yo más bien me creo que nos damos cuenta que el fútbol es inmune a todas esas corruptelas, a todos esos intereses, a todos los que quieren como políticos beneficiarse y jalar agua para su molino. El fútbol está por encima de eso. Y yo sí me quedo con todos esos niños y esas juventudes, y voy a contarles una anécdota muy rápida, porque ando intercambiando como muchos papás estampitas con mi hijo. Yo también lo Y hice. me dice, oye, ¿por qué Argentina tiene 3 estrellitas? Y ya le explicas un poco por qué tienen las 3 estrellitas y quién es el que tiene más estrellas. Y de manera inmediata me dice, oye, ¿por qué México no tiene? Y ahí te empieza a caer el 20, en el cual te cuestionas. Ahorita lo decía con mucho sentimiento Arturo, de esas historias de mundiales, y México no ha sido capaz de poder tener una estrellita. Y sabemos que implica efectivamente infraestructura, mucho talento, mucho trabajo, y yo sí creo que lo tenemos en México. Nada más hay que saberlo dirigir, y evidentemente es un trabajo en equipo. Y yo sí creo en eso. Que esas diferencias que puede haber con los distintos partidos políticos, es lo que estamos hablando, creo que sí los podemos trascender cuando pensamos en colectivo, que primero es México. Y Movimiento Ciudadano mandó una campaña en eso. En México cree en México. Porque tenemos que tener un momento en el que hemos estado asfixiados los últimos años y las últimas campañas, donde tenemos que creer en México y que es posible. Y donde podemos dejar atrás nuestras diferencias y la capacidad de en colectivo poderlas resolver para poder creer en este país que tiene una riqueza enorme. Yo sí me creo con esas historias en las cuales, y tenemos ahora sí son esas contradicciones que tiene el Mundial, donde un presidente que está invadiendo a casi todo el mundo con un protagonismo Por lo menos y a Irak. con una visión psicópata, y le podemos seguir con eso, y es el anfitrión contra Irán. Y quien es el país que los recibe, que los abraza, es México, es Tijuana, una ciudad fronteriza, y no entremos que quién es el presidente, no. Finalmente el mexicano demuestra que ahí está y que acoge y que pueden tener una buena experiencia. Esa es una experiencia única que efectivamente los mexicanos nos caracteriza. Y como pronósticos o como vaticino, a mí me encanta lo que hace Marruecos. Creo que es una selección que va a ser muy Pero que le va a dar importante. para ganar la Copa No del sé Mundo. si pueda llegar hasta que sea campeón, pero me gusta esa selección. Yo creo que nos va a dar una muy agradable sorpresa. Como también me encantaría que Raúl Jiménez trascendiera y que nos diera una alegría, que es muy importante para México. La verdad, es muy importante en el ánimo del país que hoy día estamos viviendo todas las problemáticas que ya describimos, porque son reales. A la Claro. gente sí le duele lo que vive su día a día.
Justo esa era mi última pregunta, pero no los quería amargar, pero sí se las voy a hacer y con esto se despiden. ¿Existe un riesgo de que el entusiasmo futbolístico distraiga la atención pública de otros temas? Cuautli. No, la verdad es que yo te decía que estamos viviendo este mundial con un pueblo politizado, con un pueblo interesado en las situaciones que aquejan a su comunidad y a la situación que se vive cada día a día. Entonces yo creo que no va a estar ajeno. No, por eso yo decía que estamos viviendo un mundial en el cual el pueblo, que no solamente lo tenemos para entretener al pueblo, sino que estamos dándonos cuenta que el pueblo está cada vez más fuerte, más democratizado, y que es buen momento para conocer las problemáticas y darle solución y trabajar en conjunto con la ciudadanía. Y sí, claro, la ciudadanía merece tener este tipo de momentos que puedan salir. Todos los ciudadanos pues tienen tareas, tienen trabajo, tienen estrés, tienen situaciones, y creo que esto sí va a servir de algo para la paz mental, y que yo creo que eso sin duda ayudará al entorno social. En 30 segundos, Arturo Ramos, una pregunta y gracias por habernos acompañado. Gracias. No, yo también creo que es beneficioso. No creo que la gente se vaya a distraer de los asuntos o se le vaya a olvidar las carencias que tiene en su colonia, en su lugar. Digo, aquí nos han prometido resolver lo del agua. Yo tengo 2 semanas sin agua en mi casa. Entonces, bueno, no, eso no se nos va a olvidar, pero por lo pronto vamos a pasar buenos momentos, y pues socialmente yo creo que también les da cierta estabilidad emocional que al final de cuentas se puede reflejar en trabajo, en familia, en menos delincuencia, y eso es bueno. Gracias. Santiago, una A ver, pregunta. sin lugar a dudas, este mundial viene como agua bendita al gobierno en turno. Estaba pasando sus noches más oscuras, con una presión internacional de más de 50 días y poder dar una respuesta a un tratado internacional del cual México forma parte, y se ha desatendido por completo. Al interior, ¿qué te platico? La inseguridad galopante, la economía por el suelo, múltiples causas que vemos a los colectivos con una legítima protesta. Hasta se nos olvidó Y Rocha por Moya. supuesto que viene a un vale de agua fría, pero bueno, les tengo la mala noticia que el mundial pasará y esto se reactivará, y se reactivará peor que nunca. Entonces, ojalá venga, y si queremos ir garantizando la cena, pues que mi querido Sebas vaya poniendo la lana, porque Marruecos no nos veo yo también. campeón. No Es nos veo demasiado campeón. optimista. Sebas. Esperemos. Yo creo que todavía crees en milagros, pero bueno. No está mal. Digo, Bueno, vamos ya a habrá vamos a ver, Vamos a esperar, capaz si es Marruecos contra México. Ya los Ojalá. quiero ver. No, efectivamente va a pasar el escaparate, terminará una justa mundialista, que aparte hay que decirlo, es la primera vez que son tantos equipos, y también tiene una lógica económica, porque hay más partidos, hay más derechos, hay más Ambición tiempo. desmedida de la FIFA. Y eso, insisto, el fútbol es más fuerte que eso. Y al igual que México, México es más fuerte que todos los problemas que estamos teniendo. Yo creo que a lo mejor es una tregua que ahora sí, como dicen por ahí, que le cae como anillo al dedo al gobierno federal, porque efectivamente la tensión y el escaparate y el desestrés y el relajarnos está en otra cosa. Y qué bueno, porque sí necesitábamos un momento de un espacio para desintoxicarnos, para respirar y para saber que ese día a día pues podemos tener otras alegrías, y que nos podemos volver a ver como mexicanos, y que en colectivo las podemos saber superar. Entonces, pues estoy listo para que se paguen los tacos y las cervezas. Nos falta pensar la dinámica, pero ya la ajustaremos. Muchas gracias a los 4 por nos acompañado. Cuautli Vadillo de Morena, Arturo Ramos Medellín del Partido Verde Ecologista, Santiago Zamanillo del Partido Acción Nacional y Sebastián Muchas Pérez gracias, del Movimiento gusto. Ciudadano. Gracias. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Mañana juega México, mañana todos nos ponemos la verde. Ya nos... El marcador de mañana. El marcador de mañana, cierto. A ver, yo voy ganando en la quiniela familiar. Yo sí por creo que cierto. México espero que México vaya a ganar, me va a ganar la pasión totalmente Dinos un tricolor, marcador. Es y más, creo que va a como ser en la un quiniela 3-2. que hacemos ahí con el abuelo Aristeo. Saludos a mi papi, porque hacemos una quiniela cada mundial y ahorita voy de líder, déjenles presumir. Vámonos. Como el burro que tocó la flauta, ¿verdad? Pero bueno, pero ahí voy. Marcador, 3-2, yo me voy a aventurar 3-2 que gana México. 3-2. Muy buen partido aparte. Santiago. A ver, creo que el gran reto de la selección en esta primera etapa grupal es Corea, que se juega mañana. Gran horario, 7 de la noche, yo creo que la ¿Y mayoría el Prime? podemos darnos el tiempo para verlo. Vi un Corea también muy ordenado, con mucha calidad deportiva, y yo voy un 2-0 México. Eso. Arturo. Complicado el partido, ahí se va a ver de qué estamos hechos, pero sí creo que puede ganar México 2-1. Cuautli. También. 2-1. Híjole, yo creo que mejor hacemos una mesa de fútbol, ¿no? Está bastante entretenida. Bueno, ahora ¿Tú, sí. qué?
Híjole, Pronóstico. yo creo que 2-1. Sí, creo que va a estar complicado. Corea mostró cositas. Pues 2-1 México, ¿verdad? Sí, favor, México, sí, por supuesto. No, ya hasta me compré mi playera verde. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, ya nos vamos. Gracias a ustedes, Emilio Hernández en los controles y su servidora Lidia Juache. Gracias, pásela bien. Esto está aquí en Facebook ahorita y ya mañana está en YouTube. Hasta la próxima.